La semana pasada aprendimos que por el pecado de Adán, que cuando Adán pecó, dice la Biblia que entró ¿qué? La muerte, ¿cierto? Y que entró la muerte ¿a quiénes? A toda la humanidad. Con Adán entró el pecado y con Adán entró la muerte, ¿cierto? Veíamos que la muerte y el pecado quedaron ¿en dónde? En el cuerpo, ¿cierto? Y que Adán, ¿qué era? La Biblia dice que Adán era un ¿qué? Un alma viviente, sin el Espíritu por ningún lugar. Y esa no es la voluntad del Señor. Porque cuando el Señor nos creó ¿cómo? Espíritu primero que todo, alma y cuerpo. Así fue como el Señor creó a Adán y posteriormente, obviamente, de su costilla a Eva, con un propósito. El Espíritu primero, porque el Espíritu es el que viene de Dios y en el Espíritu está la vida, ¿cierto? El alma y el cuerpo. Y por eso Adán y Eva cuando estaban en el paraíso gozaban ¿de qué? De salud, ¿verdad? De prosperidad, de bendición y de comunión con Dios, ¿cierto? Tenían comunión, intuición y conciencia, de eso gozaban y eran bendecidos. Todos leemos cómo era el Edén y el Edén era un lugar muy hermoso y lleno de la bendición del Señor. Pero cuando Adán pecó, ¿qué ocurrió? ¿Pasaron a qué? El pecado entró y la muerte entró en él. Y de ahí para allá, eso es lo que ocurre con todas las personas en la humanidad, en el mundo. Todos los que están sin Cristo, escúchenme muy bien, ¿están cómo? En pecado y en muerte. Eso es claro, ¿verdad? Hace poco me decía un muchacho, y si hay alguien muy bueno, tan bueno, tan bueno, tan bueno, que por allá en una provincia apartada, Romanos 3:23 nos dice algo muy claramente, ¿cierto? No hay justo ni aún uno. ¿Cómo dice? Ni uno. No hay quien haga lo bueno. Todos se descarriaron. El pecado de Adán entró en toda la humanidad, ¿cierto? Y entonces por uno solo, que era Adán, entró la muerte. Pero por otro lado, por otro que es quien, Cristo, el otro Adán, entró ¿qué? La vida. Y veíamos que Adán era ¿qué? Alma viviente, pero cero espíritu y controlado por la carne, ¿verdad? En cambio, Cristo es espíritu vivificante. Cuando creemos en Jesús, recibimos ¿qué? Las arras, que son la promesa, ¿verdad? ¿Y quién es las arras? El Espíritu Santo. Y el orden vuelve de nuevo. De nuevo nos volvemos en espíritu, alma y cuerpo, que es el orden ideal. Me gustaría que pudiéramos ver la imagen que vimos la semana pasada, por favor, la primera imagen, el círculo que veíamos, para poder continuar. Ahí está. Entonces démonos cuenta, nosotros, lo cambiaron, me hacen trampa. Démonos cuenta, el espíritu ahora es el centro, es lo más importante, ahí se ve más grande, ¿verdad? Luego está el alma y luego está el cuerpo. Veíamos que en nuestro cuerpo está la vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto. Todos lo sabemos, ¿verdad? Los 5 sentidos. Pero también, ¿dónde quedó el pecado? En el cuerpo, ¿verdad? Quedó en el cuerpo. Luego veíamos el alma. En el alma están la mente, las emociones y la voluntad. Veíamos que nuestro espíritu ya fue completamente salvo, ¿verdad? Pero nuestra alma está ¿qué? Está en el proceso. Amado, yo deseo que tú prosperes en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera. ¿Qué dice? Presente continuo. El alma está ¿qué? Prosperando. Está prosperando, ¿verdad? Y eso es lo que encontramos en el alma. Recordemos también que el alma dice que está la voluntad, ella es la que decide. Nuestra alma decide si se enfoca en el espíritu para vida. Recuerden, ocuparse en el espíritu es ¿qué? Vida. Pero ocuparse en la carne es ¿qué? Muerte. Nuestra alma es la que decide, ¿me ocupo en el espíritu para vida o me ocupo en la carne para muerte? Eso está en el alma. Y veíamos que luego en nuestro espíritu, que es lo que somos nosotros ¿qué somos?
¿qué? Un espíritu, ¿qué más dice? Que tiene un alma, ¿verdad? Y que vive en un cuerpo. Miren, esto es muy importante, muy, muy importante. Quiero que ustedes lo tengan muy presente y muy consciente. ¿Por qué? Creo que de eso se basa el Nuevo Testamento. Y la Biblia también nos dice precisamente, no os conforméis a este ¿qué? Siglo. En el original también es a este mundo. Sino transformaos por medio de la renovación ¿de qué? De vuestro entendimiento. ¿Dónde está la mente? En el alma, para que podáis comprender la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Nuestra tarea ahora, ¿cuál es? Llenar nuestra mente de lo que tenemos, de lo que el Espíritu nos ha dado, ¿verdad? En el Espíritu está la comunión, la intuición y la conciencia. ¿Qué es la comunión? Gracias al Espíritu. Es en mi espíritu donde tengo comunión con mi Padre Dios, ¿verdad? Es ahí donde entiendo lo que soy en Cristo, que soy hijo y que soy hijo amado. Tengo comunión y no cualquier comunión, sino que una comunión con un Padre que me ama. También tengo intuición. ¿Recuerda qué es la intuición? Impulsos, ¿verdad? Que nos dicen cuándo debemos tener cuidado con algo, con algún pecado, aún cuándo hacer ciertas cosas. La intuición va acompañada de la palabra, es verdad, pero en ocasiones no. ¿Recuerdan cuando el apóstol Pablo quería entrar a Bitinia y dice que el Espíritu se lo impedía? Eso es intuición. No, Carlos, ten cuidado, por ahí no. Eso es lo que el Espíritu muchas veces hace con nosotros. Cuando quizás estamos pasando por cierta tentación, Él nos comienza a hablar fuerte en nuestro corazón para evitar cometer errores, ¿cierto? Cuando quizás una niña está conociendo a un muchacho y el muchacho se ve muy lindo por fuera, pero por dentro es como decía Jesús de los fariseos, sepulcros blanqueados. El Espíritu Santo le puede decir, pilas, por ahí no, ten cuidado, ¿verdad? Cuando un hombre casado quizás está comenzando como a entrar en mucha confianza con una señorita y hablar más de la cuenta y dónde nos vemos y comemos juntos al final, el Espíritu Santo puede decir, cuidado. La intuición, ¿qué es? Es un impulso que nos dice, ten cuidado. O también un impulso que nos dice, haz esto con libertad y con confianza. Y este impulso en muchas ocasiones viene acompañado de la palabra de Dios también para soportarlo mucho mejor. Pero primero es el impulso y luego es la palabra. ¿Están conmigo hasta ahí? ¿Todos han sentido eso? ¿Han sentido la comunión? ¿Han sentido la intuición? Perfecto. ¿Y han sentido la conciencia? Obvio, porque todos ustedes han nacido de nuevo y son un espíritu. Y luego sigue la conciencia. ¿La conciencia es la que qué? Nos hace conscientes. La palabra conciencia en el original es ser consciente. ¿Somos conscientes de qué? De que somos hijos de Dios. Es la que nos hace conscientes de lo que somos en Cristo, pero no solo de lo que somos, también de lo que tenemos en Cristo. Esto era lo que veíamos la semana pasada, ¿cierto? ¿Van conmigo hasta acá? ¿Se acuerdan de todo esto? Luego veíamos un pasaje que está en Romanos 8, versículo 6, que dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Ya les expliqué eso, ¿verdad? Mi alma es la que decide dónde poner el enfoque. Al Espíritu, ¿qué ocurre? Vida. Vida. Recuerde que cuando usted nace de nuevo, usted nace en el Espíritu. La vida que perdió Adán vuelve a ser suya. Pero ¿dónde se encuentra esa vida? En su espíritu. En su espíritu. Va conmigo hasta ahí, ¿verdad? Pero el ocuparse en la carne, ¿qué es? Muerte. Recordemos que la palabra ocuparse también quiere decir inclinar la mente o fijar la mente. O sea, mi alma hacia qué se inclina o hacia qué coloca sus ojos. ¿Verdad? Entonces, veíamos que cuando me inclino hacia lo espiritual, es como cuando, ¿se acuerdan que comenzamos la conferencia hablando de cuando estoy en un lugar donde hay mucho aire? Cuando fuimos al Parque de los Nevados. Cuando me inclino a lo espiritual, estoy en un lugar donde hay vida.
¿Se acuerdan que cuando estábamos a 4.100 metros donde comenzaba el Parque de los Nevados era mucha vegetación y yo les mostré las fotos, quizás sí las podemos poner ahí? Pero cuando subíamos a 4.300 ya todo era seco, ya todo era aridez, el verdor, la vida se cambió por sequedad y se cambió por aridez. Y al final, cuando llegamos al lugar más alto, a los 4.800 metros, es difícil respirar, ¿verdad? Nos falta el aire, nos cuesta movernos. De la misma manera, cuando nosotros dejamos de enfocarnos en el Espíritu y comenzamos a descender y nos enfocamos en la carne, ¿qué ocurre? Comenzamos como a experimentar esa muerte, ¿cierto? Como que la sequedad, llega la sequedad, se va el verdor. Comienza a faltarnos aire y aunque nuestro espíritu está en nuestro interior, como nos costaba demasiado cuando estuvimos en el Parque de los Nevados movernos, aunque el espíritu está en nosotros, está debilitado porque no estamos ocupándonos en el espíritu, sino que nos estamos ocupando en la carne. Hasta ahí básicamente vimos la semana pasada y quiero que sigamos hoy con Romanos. Vamos a comenzar en el capítulo 7, Romanos 8, perdón, versículo 7 al 9. Lo voy a leer en la versión 1960. Romanos 8, 7 al 9, versión 1960. Dice lo siguiente: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. ¿Qué son los designios de la carne? Enemistad contra Dios. Porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Mire, ¿sabe? Yo sé que todos ustedes están en el Espíritu. ¿Saben qué me muestra que ustedes están en el Espíritu? Que están acá. Les gusta escuchar palabra de Dios. Sienten la necesidad de hacerlo. Les gusta leer. Les gusta escuchar palabras que precisamente hablan de ¿qué? Del Espíritu Santo y de todo lo bueno que Él quiere hacer en sus vidas. Eso es una gran realidad. Pero dice acá algo más. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Si de pronto uno conoce personas que están prácticamente todo el tiempo en su carne, digamos perdiendo el tiempo en las redes, mirando a los famosos, con iras, con rencores, que la mayor cantidad del tiempo tiene el ceño fruncido porque a toda hora está bravo, está peleando con una persona, está peleando con la otra. De pronto toca insistirle mucho para que se acerque a la palabra del Señor. No le gusta orar, ora de vez en cuando. Siempre tiene una excusa para congregarse y falta mucho a la iglesia. ¿Sabe qué puede pasar con esa persona? Lo que dice ahí: si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Hay ciertas características que me hacen ver si alguien no tiene el Espíritu de Cristo. Entonces, cuando usted quizás conozca una persona así, que usted le habló del Señor y fue una vez, pero después ya no quiere volver a ir y va por mejor dicho porque usted va y lo coge a la casa y se lo lleva para la iglesia casi que alzado. Y yo recuerdo que yo tuve un amigo que era así, un discípulo, perdón. Y las niñas siempre se me quejaban, me decían: Carlos, es que él es todo tocón, es todo pulpo. Y yo pues observaba y sí, efectivamente siempre que saludaba una, hola, ¿cómo estás? Y le cogía las manos, se le ponía las manos en las piernas y eso la sobaba y era todo tocado, todo toconcito en realidad. Era bien, en esa parte era bien débil. Un día lo quise invitar a mi casa, hablé con él y le dije, bueno, oremos. ¿Usted ya oró? Y no he orado, ya voy a orar. Y le dije, súper. Entonces yo cerré mis ojos y, Padre, gracias por este día, gracias por mi trabajo, gracias por lo que pasó, amén. ¿Ah? Ahora yo entiendo que orar no se trata de tiempo,
pero sí se trata de calidad de tiempo. Se nota que eso era simplemente un rezo, una repetición, pero que él no había nacido de nuevo. No tenía una comunión cercana al Señor, no oraba y no sabía ni qué decirle, no duraba ni 2 minutos ahí orando. Y pues obviamente por eso eran manifiestas las obras de la carne en él, y por eso las niñas del grupo se me quejaban, porque él era muy inquieto con sus manos. Entonces, ¿qué tocaba hacer con él? Llevarlo a hacer la oración de fe, llevarlo a nacer de nuevo en su interior, porque si alguien no nace de nuevo, no acepta a Cristo en su corazón, ¿qué ocurre? No tiene la salvación. Y si no lo hace, el Espíritu de Dios no va a venir a su vida. Por eso la Biblia dice claramente, y el apóstol Pablo lo dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Y cuando alguien tiene el Espíritu es evidente. Lo que yo les decía, están acá, están orando, leen la Biblia. No son perfectos, yo tampoco lo soy. ¿Verdad? Porque todavía tenemos esta carne. Y eso es lo que dice el siguiente versículo, el versículo número 10. Romanos 8, vamos a leer el versículo 10, dice así. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Aquí el Señor nos dice cómo es la situación de nosotros los que hemos creído en Cristo. ¿Cómo es la situación? Si estamos en Cristo, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Es lo primero que debemos entender. Este cuerpo, ¿qué ocurre? No ha sido regenerado, ¿cierto? Nuestro cuerpo todavía es corruptible, ¿cierto? Todavía siente enfermedad, todavía siente dolor, se va haciendo viejo. Todo eso es por el cuerpo corruptible. Nuestro cuerpo todavía tiene tendencias al pecado. Ya no nos domina como antes, porque cuando creímos en Cristo hemos muerto al pecado. Ya no nos domina, pero sí hay una parte del cuerpo que todavía está acá. Y eso es lo que dice, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Este cuerpo todavía tira. Y mire lo que dice acá, este cuerpo nos tira ¿hacia qué? Hacia la muerte. Hacia eso nos tira, hacia eso nos lleva. Hacia que nuestras emociones estén muertas, con la depresión, con la tristeza, con el desánimo. A todo eso nos lleva. Y debemos ser conscientes que todavía está esta naturaleza, este cuerpo, todavía está en nosotros. Pero dice algo más, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Eso me parece espectacular. El Espíritu da ¿qué? Vida. ¿Y a causa de qué? De la justicia. ¿Qué quiere decir a causa de la justicia? ¿Ah? ¿A causa de lo que usted hace justo? No, porque no está diciendo a causa de su justicia. Dice, el Espíritu está vivo a causa de la justicia de Cristo. Cuando usted ha creído en lo que Cristo, eso lo enseñé la semana pasada, en lo que Cristo hizo, Él le da su justicia, Él le da su vida, porque Él llevó su pecado y Él llevó su muerte. Y ahora usted tiene la justicia de Cristo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nos da el Espíritu? La justicia de Jesús, pero nos da algo más, nos da vida. Nos da vida. Pero la vida se encuentra ¿en dónde? En el Espíritu. ¿Cierto? Pero ¿qué queremos nosotros? Que la vida que está en nuestro espíritu, esa vida que yo les enseñé, esa vida Zoe, una vida de bendición, una vida presente de bendición, una calidad de vida presente y una vida futura de gloria y de vida eterna, que esa vida Zoe que ya está en mi espíritu toque mi alma y toque mi cuerpo. Eso es lo que nosotros queremos, que la vida Zoe toque, que la vida que ya está en nuestro espíritu toque nuestra alma y también toque nuestro cuerpo. Ese es el plan del Señor. Por eso la Biblia, como les explicaba, nuestra alma está ¿qué?
Amado, yo deseo que tú prosperes en todas las cosas, así como prospera tu alma. Lo que el Señor quiere y en lo que está ahora, nuestra alma está en ese proceso, en ese proceso, en ese proceso. Y lo que nosotros debemos hacer es precisamente, como seres espirituales, llenar a nuestra alma de todo eso. Llenar a nuestra alma de la vida del Espíritu. Entonces quizás usted dice, yo soy cristiano, pero a veces batallo con la depresión. ¿Qué le doy? ¿Qué consejo le doy? Acérquese al Espíritu y reciba de él la paz para no tener depresión. Pero yo estoy en el Espíritu y estoy experimentando enfermedad. ¿Por qué ocurre eso? Acérquese al Espíritu y que del Espíritu venga esa vida que le va a dar salud, que le va a bendecir, que va a bendecir su alma. Esa es la forma como nosotros vamos haciendo que la vida tome por completo todo nuestro ser. Bueno, entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo logramos que el Espíritu, que eso es lo que soy yo ahora, conectado con el Espíritu de Dios, pueda tocar mi alma y pueda tocar mi carne y que yo pueda experimentar como ser integral toda la vida que ahora tengo en el Señor? ¿Cómo hacerlo? Aquí sigue en el siguiente versículo, en el versículo 11. Dice así: y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará. ¿Qué dice? Vivificará también vuestros cuerpos mortales. ¿Sí se da cuenta? El Espíritu que ahora mora en nosotros, el mismo Espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos, ese mismo Espíritu puede vivificar su cuerpo. Yo le decía, es verdad, este cuerpo todavía siente deseos por el pecado. Este cuerpo todavía permite las enfermedades. Pero sabe, su cuerpo también puede ser vivificado por su Espíritu. Eso es lo que ocurre cuando usted ha experimentado una sanidad. ¿Cuántos hemos experimentado sanidades del Señor? Eso es lo que ocurre. Lo lógico es que este cuerpo corruptible, como es un cuerpo corruptible, se siga enfermando, se siga deteriorando, que si nos dio esa enfermedad y esa enfermedad entonces progrese hasta que va a acabar con nuestra vida. Pero no, si tomamos del Espíritu Santo, si tomamos de la vida Zoe, que ahora es nuestra porque somos un espíritu, ¿qué va a ocurrir? Viene la vida sobre nuestro cuerpo. Viene la vida sobre nuestra alma. Viene la salud, viene la paz, viene la bendición. Todo eso comienza a ocurrir. ¿Están conmigo hasta ahí? Entonces quiero volver a leer el pasaje porque quiero que vean algo con claridad. Miren que el apóstol Pablo está hablando y de repente está explicando, pero note que él pasa de una explicación a una declaración. En el versículo 11 comienza a decir: y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también sus cuerpos mortales por el Espíritu que mora en ustedes. Ahora, ¿qué es lo que le quiero explicar? ¿Cómo hago para que de mi espíritu venga sobre mi alma y mi cuerpo esa vida? La Biblia lo dice claramente, porque con el corazón se cree, ¿para qué? Para justicia. ¿Están conmigo hasta acá? ¿Dónde está la justicia ahora? En mi espíritu, ¿cierto? ¿Verdad? La justicia de Cristo, por la justicia de Cristo recibí al Espíritu, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Qué debo hacer? Declarar.
Lo que Pablo hizo fue declarar sobre sus discípulos, sobre los romanos en ese momento. Les dijo: ¿saben? Yo declaro que si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en ustedes, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará sus cuerpos mortales por el Espíritu Santo que mora en vosotros. Eso es lo que yo hago en este momento. El mismo Espíritu que levantó a Cristo entre los muertos, querida familia ON, va también a vivificar sus cuerpos mortales. Pablo lo declaró. Con el corazón se cree y con la boca se confiesa. Recuerde algo muy importante. Recuérdelo muy bien. En el Nuevo Testamento recibimos la vida. ¿Por qué? Por creer. El justo por la fe vivirá. El que es justo es ¿por qué? Porque cree, ¿verdad? Creer lo hizo justo y esa justicia le dio vida. ¿Me entiende? Esa es ahora la forma como opera en el Nuevo Testamento. Entonces, en el Nuevo Testamento lo más importante es lo que nosotros creemos, ¿verdad? Y cuando lo creemos, eso nos da vida. Pero un proceso bien importante para creer, ¿cuál es? Creí, por lo cual hablé. Con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. El apóstol Pablo declaró, confesó sobre la iglesia de Romanos lo que ellos son. Y eso es lo que usted tiene que hacer. Tiene una enfermedad, está pasando por una enfermedad. Recuerde que en su espíritu, que es usted, ya hay salud. Ciertamente Él llevó mis enfermedades y mis dolencias, y por su llaga yo he sido sanado. Y del espíritu pasa al alma, a su mente. Uy, lo tengo claro. De su mente pasa a sus emociones. Uy, lo creo, y usted se emociona. ¿Le ha pasado? Que a veces está todo achantado. No, otra vez el médico me dijo que sigo con esta enfermedad. Qué tristeza. Pero entra a orar y el espíritu lo llena. Y no sale todo achantado, todo llevado, sino sale con la certeza de que todo va a estar bien. Y una vez usted llena sus emociones, pasa su voluntad. Y el milagro pasa a su cuerpo y ocurre en su vida. Entonces, esa es la forma. Es bien claro aquí el apóstol Pablo cuando les declara esta palabra. El espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en ustedes, y Él también vivificará sus cuerpos mortales. Mis queridos, es el Espíritu el que nos vivifica todo, nos rejuvenece, nos da fuerza, ¿verdad? Nos da vigor. Por eso la Biblia lo dice en muchos pasajes, ¿cierto? Que Él es el que nos da fuerza como la del búfalo, que Él es el que nos rejuvenece como el águila, que Él es el que nos sana. Todo eso ocurre y ocurre en nuestra vida, porque mis queridos, yo quiero que lo entiendan muy bien, eso ya es de ustedes. Ustedes ya tienen la vida. Por un momento, escuché una frase, permítame un segundo porque la voy a buscar y la anoté. Yo tengo un lugar donde anoto frases que me llaman la atención, y escuché una frase que me gustó mucho y quiero decírsela para que usted entienda la idea que le estoy dando hoy. Esta frase es de un señor quizás no muy conocido que se llama Albert Einstein. Mire lo que dice: todo aquello que el hombre ignora no existe para él. ¿Me escuchó? Todo aquello que el hombre ignora no existe para él. Por eso el universo de cada uno se resume al tamaño de su saber. Ahora usted dirá, ¿por qué esto tiene que ver con la conferencia que le estoy dando? Porque ¿qué hay en el espíritu? ¿Hay qué? Conciencia. Él es el que nos hace conscientes de lo que ahora somos en Cristo. Y cuando usted lo sabe, ¿qué ocurre? Usted lo cree. Y cuando usted lo cree, usted
va a vivir de acuerdo a eso. Pero si usted lo ignora, no va a ser parte de su vida. Eso es lo importante. Y eso es lo que la Biblia, mire, si usted se da cuenta, en el Nuevo Testamento lo dice una y otra vez. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, a fin de derribar todo argumento y altivez que se levanta en contra del conocimiento de Cristo, hasta que nuestro conocimiento sea perfecto. ¿Se da cuenta? ¿Qué es lo que debemos hacer en la vida cristiana? Creer todo lo bueno que el Señor tiene para nosotros, ser conscientes. Pero ¿dónde está la conciencia? ¿Dónde está? En el Espíritu. Y el Espíritu es el que nos hace conscientes de lo que tenemos en el Padre. Tengo vida, tengo salud, tengo prosperidad, tengo bendición, tengo vida eterna, tengo dominio propio, templanza, mansedumbre. Todo eso es mío. Todo eso es mío. Ahora eso es mío. Porque está en mi espíritu. Pero del espíritu, cuando escucho la palabra, cuando entiendo las promesas, pasa a mi vida. Pasa a mi alma. Nutre mi alma. Y así es como, ¿qué ocurre en mi alma y en mi cuerpo? La misma vida que hay en el espíritu ahora está en todo mi ser. ¿Sí se da cuenta de lo importante que es vivir en el Espíritu? De lo bueno y lo favorable que es para nosotros vivir en el Espíritu. Es algo que nos hace mucho bien. ¿Están conmigo hasta acá? Entonces dice, con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa ¿para qué? Para salvación. Recuerde que la palabra salvación es una palabra que abarca muchas bendiciones positivas. Sanidad. Cuando usted confiesa que viene de su espíritu a su cuerpo, sanidad, fuerza, rejuvenecimiento, prosperidad, rescate, liberación y restauración. Aún si usted estaba como metiéndose mucho en la carne, cuando usted vuelve al Espíritu, esas cosas de la carne que lo querían otra vez controlar, vuelven a donde deben estar. A morir en su vida. Porque ¿qué acabamos de aprender? Jesús vivifica este cuerpo mortal. Todo lo que el cuerpo puede tener que nos lleva hacia la muerte, Cristo hace que este cuerpo ahora ¿qué? Sea vivificado. ¿Van conmigo hasta ahí? Entonces créalo completamente. Entonces ocurre, quiero que pongamos la siguiente imagen, la del círculo también, por favor. Mire lo que ocurre. Su espíritu, mire lo que yo le expliqué. A causa de la justicia ¿de quién? De Jesús, su espíritu, ahora ¿qué más tiene? Vida. Pero lo que queremos es que esa vida vaya a mi alma y a mi cuerpo. Y eso es lo que ocurre con todo lo que les acabo de explicar. Con confesarlo. El Espíritu, como usted veía, le hace consciente lo que usted es. Y una vez que usted es consciente de eso y lo ha leído en la palabra, declárelo. Y cuando usted lo declara, viene la salvación a su alma y a su cuerpo. Y el mismo Espíritu que levantó a Cristo entre los muertos, ese mismo Espíritu está también vivificando nuestro cuerpo mortal. Y podemos ser personas, querida familia ON, que nos damos el lujo de vivir por muchos días, aún semanas, escúcheme muy bien, semanas sin pecar, sin fallar. Y vamos a ir al médico y va a pasar lo que me pasó a mí, que me dijo: ¿usted qué hace acá? Usted vino hace un año, usted está bien. Y le digo: vuelvo el otro año. No, vuelva en 3. Porque vamos a tener vida. La vida va a estar en nuestro interior. Y va a haber sanidad. Y vamos a estar fuertes. Y llenos de Dios. Y llenos de vida. Así han muerto los hombres de Dios. ¿Sabía eso? Llenos de vida. Smith Wigglesworth murió así. Siempre que él todos los días adoraba al Señor y cantaba en su cuarto y adoraba, y él no paraba de adorar y de alegrarse en el Señor en su tiempo devocional. Y
Y él murió lleno de días. Charles Finney, hasta el último día predicó, lleno de años. Y un día llegó y dijo, bueno, mi amor, se acostó a dormir y el día siguiente no se levantó. Pero no hay registro de que tenían que ponerle pañal. No hay registro de que todo el mundo tenía que alzarlo. Vivificado porque el Espíritu estaba en él. Nuestro pastor, él ya falleció, pero de quien dejó Rema y todo esto, y todo, ¿me recuerdas el nombre, amor? Kenneth Hagin. Kenneth Hagin le dijeron a los 16 años que por mucho iba a llegar a los 17. Pero el Espíritu de Dios vivificó su cuerpo mortal de tal manera que llegó a sobrepasar los 80 años, mucho más, y simplemente un día estaba desayunando, miró a la esposa, se rió y murió. Y como dicen los hombres de Dios, yo cierro mis ojos aquí en la tierra y de inmediato están abiertos en el cielo. Esa es la vida que hay en el Espíritu, querida familia ON. Y esa es la vida que es suya. Usted lo único que tiene que hacer es permita que la conciencia que está en su espíritu, que es alimentada por la comunión, que esa conciencia que está en su espíritu toque su alma. Y de su alma pase a su cuerpo. Y esa vida Zoe tome completamente el control de todo su ser. ¿Están conmigo hasta ahí? ¿Se han aprendido? Sigamos un poco más. Dice luego Romanos 8, versículo 12. Así que, hermanos, somos deudores, no a la carne, para vivir conforme a la carne. ¿Sabe? Este pasaje yo antes lo entendía tan mal, me da vergüenza, pues ustedes me perdonarán, casi nadie me explicaba la Biblia. ¿Quiere que le diga cómo lo entendía? Yo soy deudor a la carne, o sea, al espíritu, a la carne, todavía no le he pagado todo. O sea, todavía soy carnal. Del espíritu todavía me falta mucho. Pero ¿sabe? Este pasaje no quiere decir eso. ¿Sabe qué quiere decir deudores? Quiere decir un deber y una obligación. Escúcheme, la carne en su vida ya murió. Cuando una persona muere, le voy a dar este ejemplo, quizás no es tan lindo, pero cuando una persona muere, usted al día siguiente tiene el deber de darle algo de comer, de charlar, de la obligación de que él coma o de que él respire. ¿Por qué no? Porque está muerto. Mis queridos, nosotros no tenemos ningún deber con esta carne, pero sí tenemos un deber y una obligación. ¿Con quién? Con nuestro espíritu. Por eso dice, somos deudores, no a la carne. Yo con la carne no tengo ningún deber, no tengo ninguna obligación, porque la carne en mí por Cristo murió. Ya no está en mí. ¿Están conmigo hasta acá? Pero entonces somos deudores ¿a quién? Al Espíritu. Cuando usted nace físicamente, automáticamente, ¿qué ocurre? Usted tiene la obligación ¿de qué? De comer. Nuestra hijita Gabriela sí que nos lo supo hacer entender apenas nació. Me acuerdo que mi esposa pues era el primer bebé y todavía no le salía leche, pero mi esposa pensaba que sí le salía, yo tampoco sabía. Y no paraba de llorar. No paraba de llorar y nos tenía desesperados, y mi esposo y yo todos novatos, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Dios mío. Hasta que fuimos donde mi suegrita, y mi suegrita pues ya tiene más experiencia, cogió un poquito de agua, le echó azúcar y le dio. Dejó esa necesidad y esa obligación que ella tiene. ¿Me entienden? Cuando usted nace de nuevo, ahora usted tiene una y ¿saben? Y estaba desesperada e inquieta. Pero después de ese poquito de agüita con azúcar, durmió plácidamente. Y lo mejor, nos dejó dormir a nosotros porque estábamos todos novatos y no sabíamos ni qué hacer y ya estaba bien tarde. Bendito sea Dios, gracias a Dios por las suegras. Gracias, suegrita. Y escúcheme, cuando usted nace de nuevo, usted tiene una obligación. Usted tiene unas necesidades, pero son necesidades, escúcheme muy bien, que nos agradan. ¿Verdad? A nosotros nos agrada comer.
Usted tiene la obligación y la necesidad de respirar. ¿Y a cuánto les agrada respirar? ¿Quiere que se lo demuestre? Hacemos la tarea y por 10 minutos usted deja de respirar. Y verá que en 10 minutos vienen aquí, extraña secta, muerte. Son cosas necesarias. Y cuando usted nace de nuevo, usted tiene ciertas necesidades. Por eso yo le decía, si alguien no quiere ir a la iglesia, no quiere orar, no quiere leer la Biblia, la paz es en cosas de la carne, peleando, perdiendo en tiempo por allá en cosas sin valor y sin importancia, puede ser que esa persona no haya nacido de nuevo. ¿Cierto? Porque cuando nacemos hay necesidades que nos agradan. A mí me fascina leer la Biblia, me fascina orar. Porque ahora es una necesidad que me agrada y que me hace bien. Y luego sigue Romanos 8, versículo 13, voy a leerlo en la versión 1960. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Ahora, note lo siguiente. Romanos 8, versículo 13 dice: si vivís, escúcheme muy bien, si vivís conforme a la carne. Romanos 8, versículo 6, ¿qué dice? Ocuparse, ¿cierto? Fijar la mente, inclinarme hacia algo. Y vamos a Gálatas 6, versículo 8, que hoy no lo he nombrado, pero también dice ahí, el que siembra. Y todo esto está hablando en cuanto a ¿qué? A la carne. ¿Qué quiere decir esto? Cuando usted, mire, tanto vivir como ocuparse, como sembrar, habla de voluntariamente permanecer. Voluntariamente quedarme, habitar en un lugar. Y recuerde que cuando usted habita en un lugar, habitar crea ¿qué? Hábitos. Habitar crea hábitos. Usted ya no es deudor de la carne para nada. Pero ella está ahí. Y usted puede voluntariamente permanecer en la carne, ¿cierto? Dejarse llevar por ese impulso y no sé, perder todo el día tiempo viendo cosas que no le hacen bien en televisión, o perdiendo su día en el scroll infinito, o permitiendo que en su carne salga la ira, la contienda, la división. Usted puede permitir eso. Pero nos dice claramente que vivir, que ocuparse y que sembrar en la carne, ¿qué es lo que traen? Muerte, muerte. Entonces lo primero que usted tiene que hacer es ser consciente que usted ya no es eso, para que usted no esté ocupándose en cosas a las que usted ya no pertenece. Lo importante es que usted sea consciente de lo que usted es ahora, para que usted se ocupe en lo que usted, en su realidad, en lo que usted es ahora. Ahora, aquí quiero hablar algo bien interesante y quiero que me ponga mucha atención. Algunos teólogos, quiero citar uno que admiro demasiado, Charles Swindoll, dice que cada vez que la Biblia habla de muerte, de muerte, de muerte, habla de vivir un cristianismo atropellado. ¿Qué quiere decir un cristianismo atropellado? Él da un ejemplo. Yo conocí un amigo, él conoció de Cristo junto conmigo y yo sé que él nació de nuevo. Al principio los dos compartíamos la misma pasión, pero de repente a él le dio la gran idea de comenzarse a ir para atrás, comenzó a visitar ciertos bares, comenzó a tener ciertos hábitos, comenzó a volver a tomar y un día tomó tanto que se pegó una emborrachada y tuvo un accidente muy grave, su cuerpo quedó completamente marcado, no iba a la iglesia, no se acercaba al Señor, pero al final de sus días volvió al Señor, no volvió. Su espíritu volvió a tomar fuerza en él. Y aunque tuvo una vida cristiana atropellada, al final heredó la salvación. Eso es válido. Si usted me pregunta, yo lo he visto. Yo he visto personas que quizás, aunque conocieron del Señor, hicieron la oración de fe con todo el corazón, quisieron tener, que la Biblia nos habla, un cristianismo carnal.
y seguir de pronto avivando ciertos hábitos que estaban en su alma. De pronto en el alma, antes de conocer al Señor, tomó mucho y el cuerpo todavía le dice esa emocioncita que ¿se acuerda lo rico que se siente? Vaya y hágalo. Y pudo ceder y no se detuvo de ceder. Permaneció, vivió ahí, se acomodó ahí, lo volvió su hábito. Y cuando lo volvió su hábito, se le fue la vida entera en un cristianismo atropellado, no gozó de la vida que el Espíritu le podía dar, pero al final dijo, la embarré, este trago me está haciendo daño, pero creo en el Señor y sé que se va para el cielo. Es verdad, puede ocurrir. Y eso es lo que Chuck Swindoll dice, la muerte. ¿Qué es lo que quiere decir la palabra muerte cada vez que les cité los versículos que les acabé de citar? Eso es lo que quiere decir la muerte. Eso dice Charles Swindoll. Es no una muerte eterna, no. Es una muerte aquí ahora. Entonces resulta que es un buen cristiano, que nació de nuevo. No digamos buen cristiano para que no se me confunda. Nació de nuevo, pero se enganchó con un mancito que no era. Y se enamoró de él y se le fueron los ojos y se le olvidó toda la palabra. No te unas en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué parte tiene Cristo con Belial, la luz con las tinieblas? No se le fue el versículo, no se acordó de él. El impulso lo aquietaba. Quieto impulso. Quieto intuición. Y terminó teniendo quizás un cristianismo atropellado y una relación que siempre le causó problemas. El hombre estaba en la carne, cada vez que podía le daba de todo, le daba en la cara, mejor dicho, la maltrataba. Y al final de sus días se aguantó a él, se envejeció con este hombre que le hizo la vida imposible, pero fue salva. Y eso es un cristianismo atropellado, que es cuando yo no tomo lo del Espíritu, sino me ocupo de las cosas de la carne. Es un criterio valedero, ¿cierto? Pero ¿sabe? Me impacta lo que dijo aquí otro erudito, que es Matthew Henry. Matthew Henry dice, cuando la Biblia habla de la muerte de un cristiano, mire lo que le voy a decir. Cuando la Biblia habla de la muerte de un cristiano, casi siempre utiliza la palabra dormir. Porque simplemente él duerme y luego va a estar en el cielo con el Señor. Pero extrañamente la palabra que usa aquí en Romanos 8, versículo 13, o no extrañamente, sino claramente, la palabra que utiliza para muerte no es dormir. La palabra que utiliza es separación del alma. ¿Entiende lo que le estoy explicando? Separación del alma. ¿Qué fue lo que le ocurrió a Adán cuando pecó? El espíritu se separó del alma y quedó como un alma viviente. Y el Matthew Henry mismo dice, entonces puede ser posible que el cristiano que se aleja tanto del Señor, que se engancha con la carne, puede llegar a perder su salvación. Porque esa es la frase precisamente que está dando acá. Ahora, las dos son muy válidas. Yo podría decirle que dentro de lo que he aprendido de la palabra, le voy a decir la verdad. A veces creo más uno. Y de repente vuelvo a leer la palabra y de repente creo más el otro. Entonces llega a la conclusión de un gran erudito que dijo, cuando usted tiene dos argumentos que los dos son muy reales y tiene suficiente sustento bíblico, simplemente no pelee por saber cuál es el real. Simplemente entienda que los dos pueden ser reales. Entonces, mis queridos, debemos entender que según lo que nos dice aquí este pasaje, cuando yo me ocupo, cuando yo vivo y cuando yo siembro para la carne, puede que quizás no solamente sea experimentar la muerte en esta vida, sino también no perder, porque no lo quería decir así, rechazar la salvación. Que se engancha tanto con un pecado y lo quiere hacer tanto que aunque el Padre siempre lo ama y tiene los brazos abiertos, porque el Padre, ¿qué padre no ama a sus hijos con todo el corazón? Aunque el Padre tiene los brazos abiertos hacia usted y el que va a mí, Jesús decía, yo nunca lo rechazaré. Usted
se engancha tanto con un pecado que usted sí rechaza la salvación. ¿Me entiende? Nunca viene de parte de Dios. Nunca tenga el temor de pensar que Dios lo va a rechazar porque Él nunca lo va a hacer porque Él es amor. Nunca. Pero entienda que usted, si se engancha mucho con algo de la carne, puede llegar a un punto donde usted mismo rechace la salvación. ¿Tiene sustento? Sí. La Biblia dice que, como Himeneo y Alejandro, dice que apostataron de la fe. Y la palabra apostatar quiere decir separarse, rechazar. Entonces, esto, mis queridos, como decía el apóstol Pablo, es una amonestación. ¿Qué quiere decir una amonestación? Una advertencia suave. ¿Cierto? ¿Están conmigo hasta acá? El fondo de toda la verdad en cuanto a la carne también lo dice el apóstol Pablo en Romanos 7, versículo 18, en la nueva versión internacional. Y quiero que todos la veamos y que todos la lean conmigo. El fondo en cuanto a la carne, la verdad en cuanto a la carne es la siguiente. Romanos 7, versículo 18. Yo sé que en mí, es decir, en mi carne, nada bueno habita. Mis queridos, esa es la realidad. No nos enganchemos con la carne. No le pierda tiempo a su carne. No alimente su carne. Nada bueno habita. Voy a hacer un paréntesis, es que ya me pasó algo bien interesante. Y bueno, fui a comprar los huevos del desayuno. Yo voy a un lugar donde son grandes y son baratos y dan hasta ñapa. Y recuerdo que ese día que yo estaba ahí esperando, primero habían dos señoras adelante mío. Y esas dos señoras eran esperando y es que nada que nos atiende, decía la señora, le decía a la otra, nada que nos atiende, y también me miraba a mí. Es que nada que nos atiende. Seguro se debe estar bañando. Y la otra dice, ay, tan cochina. Yo siempre antes de hacer las cosas primero me baño. Y comenzaron a hablar y me miraban a ver si yo quería, me iba a meter ahí. ¡Ay, de verdad! Sí, cochina esa. Yo decía en mi interior, por Dios, ni siquiera le han preguntado si se bañó, ¿no? Y ya están sacando prejuicios. El hecho fue que la señora llegó, después de la señora llegó, ¿esos huevos sí estarán frescos o no? Y cogían, este está como malo. Mira, una vez una señora me vendió unos huevos pichos y yo nunca en la vida volví allá, y eso le dije a todo el mundo que no volviera allá. Y la señora ya era una señora mayor de edad, yo la conozco, yo siempre voy allá. Ay, hermano, me comenzó a hervir mi sangre en realidad. ¿Sabes qué es hervir la sangre? Cuando uno ya no se aguanta. Dije, mire señora, esos huevos son buenos, yo vengo aquí cada 8 días, son fresquitos y también aparte de todo son baratos. Pero qué feo es cuando la gente se engancha con la carne. Y al final, Dios te bendiga. Por Dios, no hay nada bueno en la carne. No se enganche con la crítica. ¿No ve que no es bueno y le va a hacer daño? No se enganche con la murmuración. No es bueno, le va a hacer daño. No se enganche con malos deseos, con malos pensamientos, con ver cosas inmorales en la televisión, en las redes. Eso no es bueno. Eso no le va a hacer bien. Escúchenme, nada de la carne, en la carne, escúchenme muy bien, nada bueno habita. Y usted no es eso. Usted no pertenece a la carne. Recuerdo una conferencia que les di hace muchos años que se llama Suéltese Gorila, de la señora que le dio la grandísima idea de coger un gorila y llevárselo para su casa. Y ese gorila, cuando se hizo grande, la mató. Bueno, no la mató. Le mordió las manos, le quitó los ojos y le quitó la nariz. Y quedó viva así, sin manitos, sin ojos, sin nariz. Y al pobre gorila lo mataron a tiros. Y los expertos, los ambientalistas decían, el error fue de llevar, ese no es el hábitat natural de ese gorila. ¿Por qué lo llevaron allá? Mis queridos, nuestro hábitat natural no es la carne.
No es. La carne está muerta. ¿Para qué traerla? Para que nos haga daño. ¿Verdad? Bueno, familia ON, todavía me falta, pero son las 12:10. Todavía siguen cosas poderosas. ¿Se han aprendido? La otra semana entonces vamos a seguir. Obviamente, bueno, les voy a citar un pasaje de Eclesiastés que dice que el espíritu siempre vuelve a Dios, porque el espíritu es de Dios y fue dado por Dios. Pues obviamente el alma junto con el cuerpo van al infierno, donde será el lloro y el crujir de dientes. Es obvio, claro que sí. Pero si sale salva, ¿no? Obvio, cuando usted se salva, cuando usted recibe a Cristo, su espíritu ha tocado su alma y su alma ha tocado su cuerpo y su cuerpo se vuelve ¿en qué? En un cuerpo. Cuando el Señor venga, su cuerpo es redimido y todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, pero cuerpo redimido, cuerpo regenerado, cuerpo incorruptible, va a estar con el Señor por toda la eternidad. Obvio, se va el paquete completo. El espíritu ya fue renovado, el alma está en el proceso, ¿cierto? Que está en el proceso. ¿Cómo fue el versículo que les dije? Y todo, no, ay, se me fue ahorita. Yo deseo que prosperes en todas las cosas, así como prospera tu alma. Nuestra alma está prosperando. ¿Y cómo prospera? Cuando pongo mis ojos hacia lo espiritual, ¿verdad? Está prosperando y esa prosperidad del alma toca mi cuerpo, de tal manera que si usted lee esta promesa, es una promesa que ocurre en nuestra vida hasta cierto punto porque nos vivifica y nos mantiene sanos y nos mantiene bien y nos mantiene espirituales. Pero el cumplimiento de esta promesa de Romanos 8:11 va a ocurrir. El mismo espíritu que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús, el día donde vamos a ser vivificados por completos es cuando Él venga en el rapto y este cuerpo corruptible va a ser vivificado. Este cuerpo mortal y todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, va a ir al cielo con el Señor. ¿Listo? El espíritu no, los que se van a quedar en el infierno, pues es obvio. ¿Qué era Adán? Alma viviente, un alma con cuerpo sufriéndose allá en el infierno. Eso es lo que va a hacer. ¿Sí me hago entender? Mas yo sé, mis queridas familia ON, que nosotros de eso no tenemos temor, porque todos nosotros hemos nacido de nuevo en el Espíritu, ¿verdad? Y nos espera el cielo. ¿Amén? ¿Sí aprendieron? Perfecto. Seguimos entonces después con el resto, todavía falta un poquito. Últimamente estoy dando conferencias que cuando las comienzo a dar me doy cuenta que no me alcanza, pero bueno, bendito sea Dios. No me alcanza el tiempo. Ahí donde está, por favor, póngase en pie, cierre sus ojos, incline su rostro.